Siglo de la famosa inscripción que reza: dejad toda esperanza, oh vosotros que entráis. Siglo del florecimiento de la literatura en Europa. Siglo de una de las obras más grandes de toda la Italia. Divinidad mezclada con comedia, pero no precisamente por ser una sátira a lo absurdo, sino más bien por ser una de las obras literarias más completas e importantes de todos los tiempos. El día de hoy analizaremos una de esas obras literarias con un gran peso en toda nuestra historia: la Divina Comedia. Yo soy el Filo Historiador, así que quédate atento porque esto es el descenso y el ascenso de Dante Alighieri. Escritor prolífico, poeta y político italiano, defensor de la libertad, que nació en Florencia en el año 1265 y que fue exiliado de la misma en el 1302, principalmente por sus creencias políticas, el cual pasó el resto de su vida escribiendo y viajando por la Europa, y que terminó muriendo en Ravenna en el año 1321, considerado el padre de la literatura italiana moderna. Audaz escritor de grandes obras literarias, como lo son La Vida Nueva, una colección de poemas en prosa, de la elocuencia vulgar, un tratado sobre la lengua italiana, y de la monarquía, un tratado político que defiende la monarquía universal, aunque su obra más importante a día de hoy es, y sigue siendo, La Divina Comedia, la cual es un poema épico que narra el viaje del autor a través del mismísimo infierno, el purgatorio y el paraíso. El autor, Dante Alighieri, escribió en esta mucho más de lo que los eruditos y estudiosos de la época podían contar. Por ello, la Divina Comedia es considerada una de las obras literarias más importantes de toda la historia universal, la cual ha sido traducida a más de 140 idiomas. La Divina Comedia de Dante Alighieri se escribió en un periodo de aproximadamente 12 años, entre 1308 y 1320. Se comenta que Dante trabajó en el poema durante su exilio de Florencia y lo terminó poco antes de su muerte. El poema fue escrito en lengua toscana, la que se convirtió en la base del italiano moderno, utilizando un estilo elevado y poético y tomando inspiración de una amplia gama de fuentes como la Biblia, la literatura clásica y la filosofía. Pero, ¿cómo narra el autor esta obra? La Divina Comedia está dividida en 3 secciones, o mejor dicho, en 3 etapas de un viaje, donde el autor se sumerge en un camino con pendientes inclinadas, que le van dando una visión grotesca y terrorífica de la vida después de la muerte, y que llega a su culmen junto al reencuentro del autor con su hermosa amada Beatrice Portinari. Al inicio de la lectura, acompañado de su devoto guía Virgilio, Dante aborda el precipicio que lo lleva directamente al infierno. Así comienza la Divina Comedia, y poco a poco nos va revelando a través del texto los diferentes círculos del infierno que componen la primera etapa de la obra. 9 círculos en total, cada uno reservado para un tipo de pecado en específico: lujuria, glotonería, avaricia, ira, todos estos con sus respectivos castigos para llegar hasta el más bajo de los pecados: la traición. El 9º círculo, donde yace el padre de la traición, Lucifer, y donde se encuentra la siguiente puerta o el siguiente portal para una nueva etapa de la obra. Ahora, con una división de 7 terrazas, nos encontramos en la segunda etapa de la Divina Comedia. Pero antes, hacemos una pausa para recordarte que debes suscribirte si deseas más contenido similar. Y también para mandar un abrazo a todos los nuevos suscriptores que se van uniendo al canal. Volviendo al purgatorio, la segunda etapa de la Divina Comedia se basa en el desarraigo de los pecados capitales, la limpieza del alma y el espíritu para el ascenso final con la llegada al cielo cristiano.
Dante comienza su viaje en la primera terraza del purgatorio, donde se encuentra con los condenados por el orgullo. A medida que asciende, los pecados se vuelven cada vez más leves. En el último terrace, Dante se despide de su devoto guía Virgilio, el cual no es digno de seguir avanzando al paraíso terrenal, un lugar de gran belleza y paz. El paraíso es la tercera y última parte de la Divina Comedia. Se divide en 9 esferas, cada una de las cuales está reservada para un tipo diferente de virtud. La primera está reservada para los que brillaron por su fe, la segunda para los que brillaron por su esperanza, la tercera para los que brillaron por su caridad, así consecutivamente hasta llegar a la octava, que es los que brillaron por su amor. Dante comienza al final de su viaje a reencontrarse con su amada, y en la primera esfera del paraíso se encuentra con aquellos que brillaron por su fe, y a medida que asciende, las virtudes se vuelven cada vez más elevadas. En la última esfera, Dante se encuentra con Dios. Así culmina la Divina Comedia, así culmina una obra maestra de la literatura universal, una obra compleja y rica en simbolismo, que ha sido interpretada de muchas maneras diferentes. El poema ha tenido un impacto profundo en la cultura occidental y a día de hoy sigue siendo una fuente de inspiración para artistas y escritores de todo el mundo.